Mientras terminamos de ver lo que fue República Checa 1, Sudáfrica 1, o Chequia 1, Sudáfrica 1, un partido que quizás es de los más malos que tuvimos en el inicio de esta Copa del Mundo. Este partido corresponde a lo que es el inicio justamente de la segunda fecha. Hacemos un repaso de lo que fue la primera fecha del Mundial, grupo por grupo, lo más destacado que dejó esta primera fecha del Mundial, mientras ustedes pueden visualizar algunas de las imágenes correspondientes a diferentes partidos. Y entre los títulos podemos decir que destacar que nuestra selección debutó con autoridad y Messi siguió escribiendo páginas en su historia con su triplete a los casi 39 años. El contundente 7-1 de Alemania a Curazao, que en un momento lo logró empatar parcialmente. El empate sin goles de España ante Cabo Verde, destacándose Bociña, el arquero de 40 años, que tuvo muchísimo trabajo y fue alguien que se convirtió, quizás, dejemos de lado por supuesto a alguien como Messi o de las grandes figuras de este mundial, en el personaje quizás de esta primera fecha. Estados Unidos, que sorprendió goleando a Paraguay, con falencias del equipo paraguayo, del seleccionado paraguayo dirigido por Alfaro, frente a un triunfo con autoridad del equipo norteamericano de la mano de Mauricio Pochettino. Y Túnez, que despidió tras la goleada en la primera fecha, la caída 5-1 ante Suecia, el despido de Sabri Lamouchi, y ahora ya la llegada de Hervé Renard a la conducción técnica de Túnez, este técnico que fue el que condujo a Arabia Saudita a la victoria sorpresiva ante Argentina en el debut de la selección en Qatar 2022. Bueno, en el grupo A nos dejó México 2, Sudáfrica 0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El Memo Ochoa llegó a su sexto mundial, convirtiéndose en uno de los jugadores que está jugando su sexto mundial junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y debutó, no fue titular, Gilberto Mora con 17 años, el jugador más joven de este mundial y uno de los más jóvenes en la historia. Por ese mismo grupo, Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia. El gol checo lo hizo Ladislav Krejci y Hwang Hee-chan y Ho Yen-hyu para los surcoreanos, que ya desde hace tiempo los surcoreanos son una selección a respetar, lejos de aquella que perdía todos sus partidos y solamente pegaba, como fue en 1986 o en Italia 90. Son selecciones que uno ahora tiende a evitar. Después de 2 décadas vuelve República Checa y Corea del Sur ya es un animador de todos los mundiales desde el 86 para acá. Es decir, ya estamos hablando de 40 años de participación consecutiva. Por el grupo B, el empate entre Canadá y Bosnia 1-1. Volviendo al grupo A, me olvidé decir, ya está empezada la fecha 2, como dije al inicio, y se viene un partido muy interesante entre México y Corea del Sur. Ahora sí, el grupo B, Canadá 1, Bosnia 1, Sil Larin para Canadá y Edin Dzeko, el goleador histórico de Bosnia, para este empate. Y Canadá, que sigue sin ganar en mundiales, sigue sin conseguir victorias, ya participó en 2022 y en 1986. Qatar 1 y Suiza 1. Brillen voló de Suiza de penal, marcó el gol, y Boulen Kurti para los cataríes, que logra por primera vez un punto en mundiales en tiempo de descuento. Por el grupo C, Brasil empató con Marruecos 1-1, Ismail Saibari para los marroquíes, Vini Junior para Brasil. Un equipo, el de Ancelotti, que dejó dudas ante una selección que también contextualicemos, más allá de la historia de cada una. Marruecos viene de ser tercero en el Mundial 2022 y es el actual campeón sub-20, es decir que Marruecos ya es una selección a tener en cuenta. No digo que sea candidata a ganar el Mundial, lejos de eso, pero ya es de esa selección que lo mismo de Corea del Sur uno diría vamos a evitar. Escocia le ganó 1-0 con gol de John McGinn a Haití.
consiguiendo la primera victoria de 1990, 1-0, un ajustado 1-0 donde Haití incluso pudo haber tenido ocasión de empate y uno por ahí esperaba, si bien Escocia no es una potencia, alguna victoria más holgada. Como decíamos, en el grupo D, la goleada de Estados Unidos 4-1 frente a Paraguay, los goles de Estados Unidos, Christian Pulisic, Timothy Weah, Folarin Balogun y Winston McKennie, y Miguel Almirón para el conjunto de Alfaro. Pulisic fue una de las figuras y una de las grandes actuaciones colectivas de la fecha, digamos, la de Estados Unidos. Por el mismo grupo, Australia también mostró cosas interesantes con el 2-0 ante Turquía, con los goles de Martin Boyle y Kusini Shengi, y uno de los resultados quizás sorpresivos, uno quizás no esperaba esta diferencia. Igual Australia, recordemos que se nos hizo complicado en Qatar, en lo que es octavo de final. 7-1 la goleada de Alemania a Curazao. Curazao entra en la historia por haber convertido un gol nada menos que ante Alemania, pero le duró poco porque después se vinieron 6 goles del equipo alemán. Y la victoria a Costa de Marfil 1-0 ante el Ecuador de Sebastián Becachese con gol de Sebastián Haller. Costa de Marfil, a tenerlo en cuenta, cuando juegan Alemania y Costa de Marfil, partidazo. Por el grupo F, Países Bajos empató 2-2 con Japón. Cody Gakpo y Daniel Malen para los neerlandeses. Daichi Kamada y Ayase Ueda para Japón. Uno de los partidos más entretenidos quizás que dejó esta fecha. Bueno, la goleada de Suecia, que había entrado por la ventana al Mundial 5-1 a Túnez, y el despido de Sabri Lamouchi, como les decíamos. La tolerancia de la Federación Tunecina. El antecedente anterior había sido en Francia 98 al despedir a su entrenador en la segunda fecha. Alexander Isak hizo 2 goles, Víctor Gyökeres, Dejan Kulusevski y Emil Forsberg los 5 goles suecos. Youssef Msagni, el gol tunecino. Y está la primera destitución del Mundial. En el grupo G, Bélgica siempre ahí amaga que va a ser protagonista, pero sin embargo no pudo contra Egipto. Gol de Manashur de Egipto y Mohamed Hani en contra, el gol para Bélgica. Irán 2, Nueva Zelanda 2. La figura fue Chris Wood y un partido también entretenido en el empate entre los iraníes y los neozelandeses. Y Nueva Zelanda, que sigue sin conseguir victorias en mundiales, ha conseguido empates y derrotas solamente. En el grupo H, el sorprendente Cabo Verde, que empató con España 0-0. Por ocasiones claramente España podría haberlo ganado, pero la gran figura fue Bosnia, de 40 años, debutando en un mundial. Su selección también. Su nombre real es Josimar Díaz. Trabajó durante años entrenando el fútbol con otras actividades. Se enfrentaron a una potencia como España, un arquero de una familia humilde, lejos de los grandes focos mediáticos y, si se quiere, ahora un símbolo del fútbol caboverdiano o caboverdino. Pasó de 50.000 seguidores en las redes a millones en pocas horas. Miren lo que ha suscitado su actuación. Y el empate de Arabia Saudita frente a Uruguay 1-1. La selección de Marcelo Bielsa también dejó muchísimas dudas. Ali Al-Amri, el gol saudí, Darwin Núñez, el uruguayo. Por el grupo 1, Francia 3, Senegal 1. Kylian Mbappé con una enorme actuación, un jugador innegable, la verdad que innegable. Tercer mundial para Mbappé, donde había sido ya protagonista en los 2 anteriores. Marcó 2 goles. Y Randal Kolo Muani y Sadio Mané fue el autor del gol senegalés, quizás uno de los jugadores más importantes del equipo o la selección africana. Noruega con autoridad goleó 4-1 a Irak. 2 goles de Haaland y Martin Odegaard, y Aymen Hussein para Irak, que curiosamente fue el autor de uno de los goles de Noruega, porque fue en contra. Hussein es le decía, el autor de los 2 goles, tanto uno a favor como otro en contra. Y ni hablar en el grupo J, que fue la goleada de Argentina 3-0 ante Argelia, con los 3 goles de Messi, convirtiéndose en el máximo goleador de la primera fecha, máximo goleador en la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose, seguramente Lionel con la chance de superarlo en breve, y a punto de cumplir 39 años.
el próximo 24 de junio. Y miren cómo eclipsó ese día los 2 goles de Mbappé y los 2 goles de Haaland. Y cerrando la primera fecha para lo que es este grupo, el de Argentina, Austria le ganó 3-1 a Jordania. Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch y Christoph Baumgartner, los goles austríacos. Moussa Altamari, el gol jordano. Por el grupo K, ya estamos finalizando el resumen de la primera fecha. 1-1, el empate entre Portugal y República Democrática del Congo, que dejó los portugueses una imagen muy pálida y preocupante, pero no soltó la punta a Cristiano Ronaldo, pero también sus compañeros, varios de sus compañeros que juegan en las principales ligas y disputan los principales torneos europeos, dejaron una imagen también muy pálida. Triunfo de Colombia 3-1 a Uzbekistán. El gol de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, Luis Díaz, John Durán y el gol de Hamilton Campas para los colombianos. Una Colombia que destacaban acá en Rosario, en páginas de Rosario, especialmente de Rosario Central. Primer gol de un jugador de Rosario Central, nos referimos a Campas, en un mundial, jugando en el momento central, justamente, porque hubo exjugadores de Central marcando goles en mundial, ni hablar de Angelito Di María, por mencionar algún caso, el propio Mario Kempes, pero marcándolo estando actualmente en Central. Inglaterra 4-2 a Croacia por el grupo L, uno de los mejores partidos. Harry Kane en 2 oportunidades, Bellingham y Foden, y Kramaric y Perisic los goles croatas. Una Croacia que es interesante, tengamos en cuenta que fue la selección subcampeona en 2018 y estuvo en los primeros 4 lugares en 2022, pero es una generación que ya está bastante grande, más allá de ser enormes jugadores y ser una gran generación justamente. Y un ajustado triunfo de Ghana frente a Panamá con gol de Mohamed Kudus. Uno imaginaba también acá una diferencia mayor, sin embargo fue apenas 1-0. Y las perlas que dejamos de esto también decir, el primer mundial con 48 selecciones y 12 grupos. Esperemos que se revierta el plan para que sean 64, pero uno cree que no, lamentablemente, porque a mí personalmente esto no me agrada del todo. Se vienen partidos muy interesantes por la segunda fecha. Uno acaba de terminar, como les decía, que es el empate entre República Checa y Sudáfrica 1-1, que deja abierto ahí el panorama. Si perdía uno de los dos ya prácticamente tenía que ir armando las valijas. Hay que esperar qué sucede después con México y Corea del Sur a las 22 de nuestro país, hoy jueves. Suiza, Bosnia y Herzegovina juegan a las 16 horas. Seguramente cuando esté escuchando esto, o se está jugando o ya pasó. Y Canadá, Qatar a las 19. Para mañana viernes 19 tenemos Estados Unidos, Australia, interesantísimo partido. Uno en la previa al mundial diría un partido más, poco trascendente, pero interesantísimo partido, teniendo en cuenta las victorias y la actuación convincente de ambas selecciones. Bueno, Escocia, Marruecos, también muy interesante encuentro para tener en cuenta. Esto ya pertenece al otro grupo. Y Brasil, Haití, uno indicaría que ahí Brasil podría llegar a sumar 3 puntos. Pero ustedes saben cómo son los mundiales, más allá que después en la etapa definitoria terminan llegando las selecciones históricas, más allá de alguna que se cuela, como fue el caso de Marruecos o en los últimos años Croacia, pero generalmente se da esto. Y Turquía-Paraguay van a estar cerrando el viernes 19 de junio, ya hablando de madrugada del 20 en términos de los horarios de Argentina. Y adelantamos lo del sábado y el domingo para no confundir más. El sábado otro partidazo. Países Bajos, Suecia, a las 14 horas. Y otro que es para verlo a las 17, Alemania, Costa de Marfil. O viene Ecuador, Curazao, que uno también estima ahí que podrían ser los primeros 3 puntos para la selección
dirigida por BKHS. Ya en la madrugada del domingo, Túnez-Japón. El mismo domingo, España-Arabia Saudita. España viene del batacazo, más allá que no perdió, de no haber podido ganarle a Cabo Verde, frente a una Arabia Saudita que empató con Uruguay, y veremos si esta vez es una consolidación de los saudíes o sucede lo mismo de Qatar, que luego de la victoria ante Argentina no solo perdieron los otros dos partidos, sino que tuvieron una racha larga sin ganar partidos internacionales. Otro partido no menor es el de Bélgica-Irán, el día domingo. Uruguay frente a Cabo Verde, también ahí veremos qué sucede. Si la Celeste consigue una victoria ante Cabo Verde, que en los papeles, como decimos también, tendría que ser así, pero no se sabe, ya Cabo Verde lo demostró ante España. Y Nueva Zelanda-Egipto, donde Nueva Zelanda apuntará a su primera victoria en un mundial y a la continuidad en una competencia de este tipo, frente a un Egipto que buscará también su victoria para tener chances para clasificar, pero todavía falta bastante. Hay grupos que ya definirán clasificados y eliminados, y otros que serán más cerrados esperando la tercera fecha. Bueno, esto un poquito como para ir cerrando este pantallazo mientras disfrutas imágenes de lo que ha dejado el mundial. Nos pusimos en tono mundial aquí y vamos a seguir adelante con esto en distintos momentos de cada día.